Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast literario Otras Voces, un podcast donde los libros son el pretexto para hablar de distintos temas. Mi nombre es Viole y en esta aventura me acompaña mi querido Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, mi querida comadre chilanga, ¿cómo amanece, cómo atardece, cómo crepuscula Tenochtitlan? Muy bien, todo muy bonito. Pues el día de hoy vamos con el segundo capítulo donde nos dimos cuenta, después de publicar el primer podcast y que una persona, un amigo de nosotros, nos dijera que nunca nos presentamos ni les contamos bien de dónde sale este podcast ni ningún otro proyecto que tenemos como es el Club de Lectura. Así que hoy queremos aprovechar que es inicio de año para hablarles de nuestro año lector y partir de ahí para contarles un poco de lo que es Otras Voces, tanto el podcast literario como pues también el club de lectura. Y yo quiero empezar, antes de esto, para que nos vayan conociendo un poco, preguntándole a Alex, ¿cómo es que nace tu amor por la lectura? ¿De dónde nace? ¿Quién te enseña? ¿Por qué? ¿Cómo lo aprendes? Nada, pues a mí me criaron desde la cuna escuchando pues a Marcel Proust, a Tolstoy, a James Joyce, o sea, mis canciones de cuna eran, La metamorfosis. sí, así, o sea, yo nací, nadaba en literatura, en alta literatura. Desde ahí comencé yo a navegar estos tempestuosos mares de las letras. No, mentiras, mentiritas. No, no, no. Pues yo siempre he dicho que todo es una cuestión de contextos. Entonces, pues básicamente yo siempre estuve rodeado de libros. Afortunadamente tengo ese privilegio, o tuve ese privilegio, y pues a leer se aprende mirando, primero que todo. Sí, o sea, cuando uno tiene personas que leen a su alrededor, eso pues va permeando y eso lo va haciendo pues a uno comenzar como a sentir esa curiosidad por ese objeto, esos objetos tan bonitos que son los libros. En segunda medida, pues yo siento que mi personalidad chismosa, o sea, se lo debo al chisme. El chisme me llama, el chisme me convoca. Compartir información no es pecado ni delito. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado saber cosas y averiguar y chismosear, chismosear. Entonces, los libros creo que son esa excusa perfecta para suplir esa hambre de conocimiento. Entonces, sí, desde muy pequeño siempre me llamó la atención como eso, como que la lectura es esa posibilidad, esa capacidad que uno tiene de sumergirse en mundos nuevos. Entonces, pues había libritos, había gente que leía y estaba mi curiosidad y de ahí pues yo comencé a forjarme como lector compulsivo. Yo les cuento que, al igual que Alex, yo también tuve el privilegio de estar rodeada de libros. Desafortunadamente, a mí no me leían para dormir a Proust ni nada por el estilo. Ay, qué aburridos. Entonces, sí, me tocó, que no me leyeran ese tipo de literatura, pero sí crecí en una casa llena de libros. O sea, tanto mi casa como la casa de mis abuelos, había muchísimos libros y también, al igual que Alex, el conocimiento me llama, la curiosidad, el chisme me llama desde siempre. Entonces, desde muy niña aprendí que si yo hacía preguntas, mis tíos, mi familia tenía que recurrir a los libros para responderme, que los libros eran las enciclopedias. Entonces, pues yo de ahí me volví muy fan de leer, como todo lo que había en mi casa lo quería leer, ¿no? Obviamente inicié con las enciclopedias porque yo era como de, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿No? Algo que sigo haciendo hasta la fecha. Iba a mencionar que ve que te raro que eso que se había perdido, pero no. No. Aquí sigue, muy presente en mí. Entonces, pues, precisamente eso fue como lo que me hizo ir como acercándome a la literatura. Primero fue, obviamente, como les dije, las enciclopedias, pero después ya comencé yo directamente con los libros, con literatura, con todo esto de que, alguien en mi familia decía como: "Este libro es muy bueno", y entonces yo iba y lo leía, o me daba curiosidad y me dejaban agarrar los libros, porque como bien dijo Alex, esto es un privilegio. Una, tener la oportunidad de tener los libros a la mano, o sea, de que uno puede estirar la manita y decir: "Ah, hoy quiero leer, aquí hay un libro". Y también el hecho de que a uno le den esos espacios, o sea, que a uno también le motiven a leer todo esto. Y como decía Alex, el ver a otras personas leer también ayuda a que uno quiera imitar. Y hablando de estos privilegios, precisamente,
es que nosotros queremos hablar de nuestro año lector. Aquí contarles un poco de lo que son nuestros balances lectores, de cómo cuántos libros leímos, cuáles fueron como nuestros libros favoritos, qué tipos de lecturas hicimos. Todo esto les queremos contar el día de hoy, pero pues partiendo precisamente, como les dijimos, del hecho de que todo esto es un privilegio. Una, un privilegio el tener el tiempo de leer y dos, el poder acceder a esos libros, ¿no? Sí, De la manera que sea. claro que hay que ser muy específicos con esto porque digamos que se ha puesto muy de moda por ese tema de las redes sociales la exhibición, ¿no? Tú exhibes tus logros, exhibes tus metas, exhibes digamos como el proceso para llegar a eso y después existe toda esta como esta idea de que tienes que mostrar lo que tú haces, ¿no? Pero no solo es mostrarlo, sino es además lucirlo. Yo logré tal cosa, esa obsesión por siempre estar figurando, por estar publicando, por estar exhibiendo, pero digamos hay que matizar y en esto sí queremos ser claros. Para leer se necesita tiempo, tiempo de calidad, porque no es lo mismo que tú sí, listo, puedes tener 1 o 2 horas libres diariamente, pero pues es que si tú trabajas, tienes que tomar el transporte público, pues no vas a llegar a la casa con ganas de leer, por ejemplo. O sea, no siempre, si tienes que hacer cuidado de otra persona, si tienes que ver por tus cosas o por las cosas de otras personas, si tu trabajo es demasiado estresante que te demanda, te genera demasiadas tensiones cotidianas, entonces pues cuando tú llegas a la casa lo que quieres es desconectar. No siempre, o sea, no, digamos que no es como por ejemplo muchos que dicen que no, si tú tienes 10 minutos, saca tu libro y lee una página y con eso vas adquiriendo el hábito. No es solo eso, los libros son costosos, también puede influir el hecho de que no tengas librerías o bibliotecas a la mano, no puedes, digamos, de pronto por alguna circunstancia leer digitalmente, que pues es como otra opción, pero pues hay personas a las que el cansancio visual, el mismo hecho de no tener el papel, o sea, hay muchas circunstancias que de pronto impiden que uno pueda leer tanto como uno quisiera o como a veces también la sociedad demanda que uno leyera. Entonces, en esto es claro que cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus metas, cada uno lee a su manera y no hay que juzgar. O sea, ahí sí, como decíamos, escuchamos, pero no juzgamos. No descalificamos ante nada, ante todo. Sí, sobre todo eso, o sea, como tener muy en claro de que existen distintas formas de leer. Yo siempre hago como esta aclaración en mi vida porque para mí la literatura, el leer es un pasatiempo. Bueno, ahorita entraremos en detalles que también es mi trabajo, pero originalmente es un pasatiempo para mí. Entonces, partiendo de eso, como cualquier otro pasatiempo que yo tengo en mi vida, esto no es algo con lo que yo necesite como cumplir una meta, por así decirlo. Me pongo metas yo personales, claro que sí, porque yo me pongo metas personales para todo, porque me encanta, pero esto no quiere decir tampoco que mi vida dependa de esto, ¿no? O sea, o hago esto y va a pasarme algo malo, ¿no? Y también, como decía Alex, cada quien tiene sus ritmos lectores, cada quien tiene su forma de leer, cada quien tiene sus tiempos. Hay gente a la que sí le da la vida para leerse 1000 libros en un mes. Estoy exagerando, obviamente, ¿verdad? Pero sí hay gente que le da para leerse muchísimo y qué bueno, y me da mucho gusto por esas personas y qué padre, pero habemos otras personas que a veces, pues también hay factores externos como todo en la vida. Si uno está pasando por situaciones complejas en cualquier sentido, obviamente eso nos hace que nosotros tengamos menos ganas de hacer lo que nos gusta, en este caso, la lectura. Partiendo de esa idea de decirles, una no es una comparación, de nada sirve que nos comparemos aquí si, yo leí más. Competencia, no es competencia. Exacto, esto no es una competencia, no estamos aquí jugando a ver si Alex lee más que yo o yo leo más que Alex, porque pues no se trata de eso, pero sí queremos dejar como en claro también de que esta es nuestra experiencia lectora y también con esto queremos contarles un poco de nuestra visión. Vamos a partir como que Alex nos cuente cuántos libros leyó, qué leíste, cuál fue las cosas que dijiste, wow, este año, estas lecturas, lo mejor de lo mejor. Yo uso Goodreads porque me parece que es chévere para poder uno, o sea, mira, yo no soy maniático del orden, de los Excel, de agendas como cierta persona que conozco yo, Que tiene libretas para todo. que tiene libretas para todo y después cuando uno le pregunta a gente, ¿dónde sacaste el dato aquel? Cuando descubrí Goodreads, lo descubrí hace relativamente poco, me gustó por eso, porque te permite uno ir poniendo como el registro del libro, cuando lo leíste, cuántas páginas, todas esas cuestiones, y es chévere. Yo me puse el reto, o sea, desde hace ya 3 añitos, 2 añitos,
no, ya 3 años. El reto lector, el año pasado me propuse leer 60, pero la vida es dura, cruel, despiadada, fría, avasalladora y no, o sea, solo alcancé a leer 38 libritos. Insisto, esto no va a faltar el que va a decir, ay, tan poquito leíste. O sea, a ver, teniendo una semana, yo leo 3 libros por semana. O el que va a decir, uy, Dios mío, pero leer 38 libros en un año, eso es imposible. No, volvemos al punto, no es una competencia. A ver, de esos 38 libros, leí de varios países, de Colombia, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Bielorrusia, Corea del Sur, Argentina. Digamos que la mayoría, o del país más bien, del país que más leí fue Colombia, seguido de México. Pero bueno, digamos que me ha gustado que veo diversificación en mi lectura en cuanto a geografía, que es de eso lo hablaremos posteriormente, pero digamos que bueno, vamos ahí, vamos en ese caminito. Digamos que casi como el 56% de quienes, personas que escribieron estos libros son mujeres. El otro porcentaje, pues, o sea, está muy paritario. Digamos, dentro de estos hombres hay diversidad, o sea, no es el señor blanco. Todavía no caigo en las manos de Vargas Llosa, entonces estoy limpio, con más ganas de seguir ampliando esas lecturas. Mi mejor libro para mí que el que me ganó. Bueno, o sea, tuve ahí una competencia entre Indócil de Laura Ortiz, que es una escritora colombiana para quienes no la conocen, que la conocimos por la colección que se llama Sofoco, una escritora con mucho potencial. También tuve la posibilidad de escucharla en una charla en Medellín, en la fiesta del libro, y la he escuchado en varios. Donde nos dio una arrastrada a nuestra forma de pensar. Exacto, esta señora tiene lo suyo. Me gustó muchísimo el libro, me parece que está para el momento. Habla, aunque o sea, digamos, se desarrolla como más o menos en 1907 en Buenos Aires, pero pareciera que estuviera hablando de hoy en día. Sí, habla de migración, habla de todo este problema de la vivienda, de las tensiones entre clase obrera, clase propietaria, también cuestiones de feminismo, y es muy interesante la mirada que esta mujer tiene. Definitivamente a mí me gustó muchísimo, la amé, pero pues también amé La vegetariana de Han Kang, gustó muchísimo, pero La mano que cura también de otra coterránea de Lina Parra, que también me encantó también. Quiero pensar que la próxima gran escritora colombiana que todo el mundo va a estar leyendo es Laura Ortiz, entonces por eso voto por ella. Y entre mis peores lecturas están parejitas. Ganó la señorita Banana Yamamoto con un libro que se llama Primer Amor o High and Dry en inglés. Terrible, 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 una historia. Estoy en shock. Tengo que decir que estoy en shock porque esperaba otra respuesta. Yo sé que si quieren, si quieren candela, ya viene, ya viene. ¿Pero por qué? Porque yo tengo en muy alta estima la literatura japonesa. Siempre para mí está como en el corazón, aunque no Murakami. Aclaro, Todos aclaro, menos aclaro. él. Aclaro que el señor Murakami no está entre mis afectos, pero en sí, o sea, para mí la literatura oriental de por sí, o sea, o la japonesa en sí es genial, pero esta señorita, a mí me pareció que estaba leyendo Wattpad, cositas así, también una cuestión ahí como muy complicada, porque hay pues una historia de amor entre una niña de 14 años y un profesor de 25 años, problemática. Bien, para no emplear otros adjetivos calificativos. Y no, de estos libros, o sea, a mí me parecía como una película de Disney, así de Nickelodeon, chicos de clase media sufriendo terriblemente porque querían un helado de su sabor favorito y fueron a la heladería y no estaba. Hay drama por detrás de eso. Un gran drama se desarrolla ahí. Sí, mi drama es porque mi papá se fue de viaje a Estados Unidos, pero él vuelve cada 3 meses, me manda plata, o sea, nos tiene viviendo como reinas, pero mi papá se fue para Estados Unidos y no lo supera. Por eso, o sea, a mí me pareció terrible. Pero muy cerquita ahí, ganando, arañando, golpeando así, diciendo, venga, déjenme entrar, Leonardo Padura y el hombre que amaba a los perros. No. Y también estaba peleando con la peor decepción. Pero antes de pasar a la decepción, voy con Padura, un autor y un libro que me los habían recomendado así, pero mal por todos lados. Estuve a nada de comprarlo en físico y menos mal porque esa cosa ocupa, o sea, tiene como 500 páginas, o sea, cuánto ocupa en la biblioteca y Casi 600. casi 600. Lo que más me duele es porque no lo puse de primeras, porque tiene una historia interesante tiene un planteamiento interesante. Lo salva de la quema los últimos capítulos, que donde él hubiera desarrollado eso que desarrolla en esos últimos capítulos, toda la novela, le quita 300 páginas, le sale una obra de arte. Entonces
No, terrible. Siento que me estancó porque yo estoy ya intentando dejar los libros, o sea, que si un libro no me gusta, dejar. Pero es que, insisto, yo soy chismoso, me gusta el chisme, a mí vivorear me encanta. Y el libro tiene o sea, lo tiene uno hasta lo último. En eso sí le admito al señor que uno se queda esperando en que termina el libro, pero no, 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 no. Yo sigo insistiendo, mi amor, tijerita, 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 concreto, al punto. Digamos que en tercer lugar, antes de ir a la decepción, está Juan Gabriel Vázquez con Los nombres de Felisa, que es la historia de una artista colombiana que pasó por 50.000 cosas y que ha estado, digamos, como que ha sido relegada, ha sido invisibilizada, todas estas cuestiones. Tenía todo para hacer una gran biografía, para rescatar la imagen de esta mujer, pero pues lastimosamente el señor lo que hace es como, es de esta gente que está hablando de otra persona, pero para darse lustre a él. Entonces, él hace la tarea de irse a París a buscar como los sitios donde ella vivió, pero más que hablar de ella, termina hablando de él. ¿Es como usándola de pretexto para contar su historia o cómo? Sí, algo así, porque uno dice, bueno, listo, o sea, ponme a mí un paralelo entre la vida de ella, la vida tuya, desglosa, pero no, o sea, es como para él decir, y yo caminaba por París, aquí donde, cuando yo vine, a hacer la primera, además porque es así, ¿no? Es como la primera vez que vine a París de las 200.000 veces que he venido, ustedes que no han ido, pero yo sí que he ido, y cositas así, un lenguaje bien pomposo, pero que no desaprovecha totalmente la figura de esta mujer y que lástima, porque él tuvo acceso a información, pudo hablar con las personas que vivieron con ella, también creo que tuvo acceso como a documentos y uno dice, o sea, tenías para haber hecho la gran biografía La dejó ir. y la dejó ir, la dejó ir. Y pasando a mi decepción del año, Mircea Cartarescu. Tenía demasiada gente lo mismo, inclusive más que Padura. Tenía mucha gente que me había dicho, no es lo mejor, es el mejor, el tal, que el premio Nobel. Había comprado libros de hacía rato, salió la posibilidad de leerlo en un club de lectura y comencé a leerlo justo después de Padura. Leí el primer cuento y dije, démosle la oportunidad según 3 páginas y dije, no voy a torturarme más. No puedo. No, ahí sí como dicen los millennials, los Gen Z, bueno, no sé ya en qué generación vamos, pero no conecté y no quise perder más Es el volver a conectar. conexión not found. Ese Bluetooth no hay señal, se dañó el puerto de entrada, no sé, pero no, definitivamente cada vez me convenzo que muchas veces el prestigio de alguien se construye a partir de repetir las mismas frases, de decir que es el mejor, que pli, 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 que su lenguaje, bla, 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 y todo el mundo termina repitiéndolo tanto que ya se convierte en como si fuera una Un verdad. canon. En canon se canoniza total para mí. Obviamente, ojo, y esto sí lo aclaramos acá, cuando nosotros unamos un escritor, no es para que todos nos aplaudan y digan, sí, 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 pero tampoco es para que nos la piden, sino que definitivamente hay escrituras que no son para vos, definitivamente. Y tú, Totalmente. Viole, cuéntanos cuáles fueron tus metas y propósitos logrados. Pues mira, yo sí soy una persona de crearme 4.500 metas al año de diferentes cosas. Y yo también ya llevo un registro ya bastante, creo que fue 2016 o 2017, 2016. Fue el primer año que yo dije, a ver, ¿podré leer un libro a la semana? Y hice mi listita y toda la cosa y tengo ahí, porque yo todo lo hago en físico y en Goodreads también lo llego a hacer. Cuando lo conocí, pues empecé a subir mis cosas a Goodreads, pero yo todo lo tengo en físico, ¿no? En mis libretas, como se mencionaba. Anteriormente, tengo libretas para todo, tengo, mis cositas ahí muy muy ordenadas en ese sentido. Empecé a hacer como ese registro y obviamente en pandemia, como yo creo que la mayoría, tuve la oportunidad de leer muchísimos libros. Llegué, si no me equivoco, a 70, 70 y algo en algún año, y de ahí la vida pasa, ¿no? Pasan cosas en la vida y uno tiene que ser consciente de que no siempre se puede llevar el mismo ritmo lector, que no siempre podemos tener las mismas metas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a bajar mis metas lectoras, pues más que nada porque sabía que no iba a poder en ese tiempo, ¿no? Y ya tiene creo que como 3 años que la pongo entre 30 a 35 libros, una cosa así como más relax y más accesible para mí. Este año leí 47 libros, de los cuales tengo que, aquí vamos a empezar a confesar cosas de nuestra vida que probablemente si no nos conocen van a conocer ahora. Y es que, como yo les dije, aunque la lectura para mí es un hobby, un pasatiempo, también es mi trabajo en este momento de mi vida.
vida desde hace ya, ay Dios, ya van a ser 6 años. Es mi trabajo esto, ¿no? Primera En chamba. Ajá. Esto es mi trabajo 100%, entonces sí o sí tengo que leer libros. Yo trabajo para 2 creadores de contenido. Uno es Luismi, del Estante Literario, y con él también modero un club en el CLE, que es el Club de Lectura Estante. Ahí búsquenlo en internet por si quieren unirse. Tenemos muy buenas lecturas. Haciendo promoción del otro club de entrada. Y paréntesis, el club de lectura también es una muy buena herramienta para ayudarlo a uno a leer, porque al poner metas o al haber, digamos, la figura de la reunión, ya sea semanal, quincenal, mensual, bimensual, como sea, obliga a uno a leer también. O sea, si ustedes quieren forjar un hábito, el club de lectura, el que sea, y además que hay muchos, hay gratuitos, presenciales, virtuales, de El costo, tema que quieran. el tema que quieran, usted, su merced, busque que eso hay, se le ofrece, se le da, se le tiene y es una muy buena figura. Hay son personas que seleccionan los textos, que por eso mismo, o sea, digamos como que mira los criterios, ve la oferta y ahí uno se mete y eso también es, o sea, es una muy, muy buena oportunidad. No se pierdan la posibilidad de, o sea, esa etapa no se la salten. Exactamente, no, esa sí tienen que vivirla. Como les dije, al final yo modero un club, entonces sí o sí tengo que leer los libros tanto del club de Luismi como el mío, y en total leemos alrededor de 22 lecturas en el año. Entonces ya son 22 lecturas que tengo que leer. Pero como les dije al inicio, yo trabajo para 2 creadores de contenido. Entonces, la siguiente persona es Valentina, de El Librero de Valentina. Tiene un club para los miembros de su canal de lecturas conjuntas de clásicos. Entonces, con ella yo cada mes doy clases de contexto de cada obra. Muchas veces son libros que yo no he leído, entonces me tengo que meter a leerlos. Ya estamos hablando ahí que son a veces 12 libros más que tengo que leer. Y si hacemos cuentas, pues ya son 34 libritos que tengo que leer de trabajo, solo de trabajo, ¿no? Más los que leo para investigación, más los que se me cruzan en el camino si tengo tiempo. En realidad, para mí, una meta de 35 o 30 libros no es tan lejana por mi trabajo. Pero, como dijimos, o sea, aquí cabe aclarar que esto no es competencia, una, y dos, que obviamente el hecho de que esto sea mi trabajo, pues me lleva a mí a tener que leer más libros por trabajo más que por gusto. Que al final me terminan gustando la mayoría, que ahorita hablaremos de eso, pero pues esa es una de las cosas que yo tengo como muy presente. Como decía Alex, una de las cosas que a mí me gusta es como, me gustan los retos, ¿no? Entonces yo empecé con estos clásicos retos lectores de un libro con portada roja, un libro que su nombre sea de una palabra. O sea, como esas cosas a mí me llevaban a buscar otras cosas de lo que normalmente leía. Me invitaban como, pues obviamente tengo que buscar un libro con una portada roja, ¿no? O un libro que tenga una palabra, pues a veces no los tenía yo, entonces era como, ay, tengo que ir a buscar y comprar y todo eso. Me encantaba eso. Obviamente eso ha ido evolucionando y me he hecho unas cosas últimamente que son como en el sentido de que quise empezar a leer más autoras, que esa es una de mis metas de los últimos años, leer más autoras que autores, y me puse un reto lector donde leemos solo autoras. Todas las consignas tienen que ser de autoras, pero a veces me pongo unas cosas muy locas como autora del siglo XIX latinoamericana. Ahí va uno a buscar a ver a quién encuentra porque pues no las leemos tan seguido, no son autoras que de tanto renombre como las del siglo XIX de Europa, por ejemplo, que es así, o estadounidenses, que sí las tenemos como muy claras, ¿no? Eso a mí me ayuda precisamente a seguir expandiendo mi lectura. Y este año, como fue el año pasado y como han sido creo que los últimos años, el país que más leí de autores con esa nacionalidad es Colombia. ¿Por qué? Porque tengo una obsesión con Colombia. Y este año mi pretexto fue que tuve un viaje a Colombia, quise leer la mayor cantidad de libros de autores colombianos para irme como empapando, conocer cosas. Me encanta esta idea de recorrer la ciudad pensando que aquí pasó tal cosa en tal libro. Entonces, como que busqué de las ciudades a las que iba, busqué un poco como literatura para decir, ay, aquí pasó tal cosa, aquí pasó tal cosa, ¿no? Y eso es muy emocionante y me gusta mucho como poder vivir esa experiencia. Y también me he dado cuenta de que ha variado bastante mis lecturas respecto a esto porque ahora leo más autores latinoamericanos y creo que eso es como, para mí es importante porque como lo mencionábamos en el episodio pasado del canon, uno está acostumbrado a leer autores europeos y estadounidenses porque es lo que te dicen que hay que leer, ¿no? Porque es lo que te dicen que están en estas listas enormes y que tú confías ciegamente en ellas. Uno lee ese tipo de libros y se acerca a ellos. Y aparte de eso, porque también una de mis cosas es que yo hago una lista, tengo un mapita, o sea, es que yo soy, miren, yo tengo una bitácora de lectura, entonces física donde Como 20 en realidad. bueno, sí, también, pero tengo como así mi estante, coloreo los libros que sí son de escritos por mujeres o por hombres,
pues, tengo un mapa del mundo donde voy coloreando y poniendo como los libros de qué país leí y todo eso. Lo hago porque me gusta como proponerme esos retos. Y como les dije, pues, dentro de mis retos está también leer una autora por continente. Y eso me gusta porque, seamos honestos, la verdad, cada cuánto leemos autores o autoras africanas. Es raro que nos acerquemos a sus textos por muchas cuestiones que ya les mencionamos en el podcast pasado también, o sea, pero el obligarme o el ponerme esa meta de leer una autora africana me lleva a buscar más nombres, a acercarme a nuevos títulos, a tratar de conseguirlos para yo tenerlos aquí y leerlos, y también autoras de Oceanía, que también es otro continente que tenemos ahí olvidado. Eso me gusta como ponerme de reto. Y otra cosa que me parece muy importante para mí es hacer relecturas. Yo sé que hay muchas personas en el mundo que no les gustan las relecturas, que piensan como de si hay tantos libros que quiero leer, como por qué voy a dedicarle tiempo a algo que ya leí. Y a mí me encantan las relecturas y es algo que no quiero dejar de hacer por nada, que no sea que me gane de hay que leer todos los libros del mundo y deje de lado esta cuestión de hacer relecturas, porque para mí las relecturas también representan mis cambios, porque obviamente me he topado con libros que amé con todo mi corazón y de repente los leo y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿quién era yo en ese año? Eso es lo que o sea, en cambio a mí sí las relecturas no, uno, porque no me dan tiempo de leer otros libros y dos, es porque me rompen el corazón y no, mi corazón de pollo no da para decepciones. O sea, ya el mundo me decepciona todos los días, no quiero seguir decepcionándome. Ya Los libros no. pasó hace poquito que intentamos, yo le iba a leer por primera vez La Tejedora de Coronas, yo la iba a releer, que para mí era mi top y No, no, no se logró. no. Pero, pues, a mí sí me gusta, ¿no? Y es también, como les digo, es también como yo darme cuenta qué tanto he cambiado yo como persona, como lectora, qué cosas puedo ver ahora, qué cosas no veía antes. Yo sigo así y me pongo esos retos. Ya entrando ahora sí como mis mejores y peores libros, yo tengo un libro que se fue como el libro del año. Y aquí les voy a confesar que fue un libro que leí desde principio. Es más, ahorita que estoy viendo aquí de reojo mi Goodreads, dice que lo registré, que empecé a leerlo el 29 de diciembre de 2025. Ah, no es cierto, ese lo terminé. Ustedes disculparán, pero medio leí acá. No, lo empecé a leer el 5 de febrero de 2025. Pues como verán, me llevé prácticamente todo el año leyendo este libro y no es un libro de ficción, es un libro de no ficción. Se llama De vuelta del silencio, conversaciones con escritoras de América Latina, de una escritora colombiana con la cual yo estoy obsesionada y que amo completamente, que se llama Alba Lucía Ángel. ¿Por qué este libro tardé tanto en leerlo? No es un libro súper grande tampoco, o sea, de tener como 300 y pico páginas, casi 400 yo creo. No es un libro tan grande, pero ¿por qué me tomó tanto tiempo leerlo? Pues bueno, como su nombre lo dice, aquí hay una serie de entrevistas a escritoras latinoamericanas que para mí fue una revelación, porque claro, hay nombres como Elena Poniatowska, Cristina Peri Rossi, siempre digo mal su nombre, pero ahora sí lo dije bien, y otras más que son conocidas y que nosotros sabemos de su existencia, que son autoras que hasta la actualidad siguen teniendo grandes éxitos, pero también existen otros nombres que yo decía, esta autora dónde está, por qué no la conocía, por qué no sabía nada de ella. Y algo que a mí me impactó con este libro fue darme cuenta de que la mayoría de estas autoras siguen sin reeditarse. Ha sido toda una búsqueda por el mundo editorial para encontrar estas autoras, tanto para leerlas en digital o leerlas en físico o buscándolas en el bajo mundo del internet, y aún así hay escritoras que no encuentro. Y para mí era importante ir leyéndolas poco a poco, conociendo, leer algo de ellas para también, pues después de leerlas aquí en la entrevista, también leer sus obras y ver como esa parte de ellas. Fue muy difícil hacer esta lectura en ese sentido porque era buscar, tratar de encontrar algo en internet, algún libro que yo pudiera conseguir en físico para tenerlo aquí y leerlo, y no pude, con todas las autoras no pude. Yo se los recomiendo, este libro me parece muy potente y me parece muy necesario porque yo pensaba hace rato que justo es un libro que no puedo dejar de pensar y ahí es cuando me doy cuenta que son libros que amé. Y es que, ¿cómo puede ser posible que estas autoras, porque ahí nos muestra cuántos premios ganaron, qué cosas les dieron, como todo esto, y digo, ¿cómo puede ser posible estemos en 2026 en una época donde se está
iba hablando mucho de estas autoras del pasado, pues, como trayéndolas de nuevo, y muchos de estos nombres no se mencionan. Y que también estas autoras son las antecesoras de las autoras contemporáneas que amamos, ¿no? Apenas me salió una publicación en Instagram que hablaba de una autora peruana que se llama Carmen Ollé, que decía que ella era como una de las autoras más importantes para escritoras actuales peruanas, que también son súper importantes, como Karina Pacheco, se llama así, ¿verdad? Sí, Karina Pacheco, como otras autoras que digo, son autoras que en la actualidad estamos leyendo y estas son sus antecesoras, ¿y por qué no las conocemos? O sea, ¿por qué estos nombres? Porque si yo digo Carmen Ollé, no va a haber alguien que me diga, ah, claro, yo ya la leí o algo así, ¿no? O sea, queda como ahí en el olvido. Por eso amé muchísimo este libro y este libro yo creo que no solo va a ser mi libro favorito de 2025, sino va a ser mi libro favorito de la vida. Deberías hacérselo llegar a este señor Paco Ignacio Teibolero, digo Taibo, el de Pues mira que ganas no me faltan, ¿eh? Voy a comprarme otra edición para mandárselo. También, entre otras lecturas que me gustaron mucho, pues están La vegetariana, como decía Alex, también la pude leer este año, me pegó muchísimo ese libro sí fue como, wow, estoy leyendo y me impactó. También otro libro que me encantó, o sea, les digo, yo sé que son libros que me encantaron porque fue mi primer libro del año y hasta hoy me sigo acordando de él, que es Conejo Maldito de Bora Chung, una autora surcoreana también. Unas cosas que yo decía, como, por ejemplo, la vejez se puede convertir en un terror dentro de un libro, ¿no? O como el no poder tener hijos también se vuelve algo terrorífico. Cómo cambias estos monstruos y lo llevas a ese tipo de cosas, o la belleza, el mantener la belleza, ¿no? Que es algo que pasa mucho y que refleja mucho la sociedad, no solo surcoreana, pero pues que nos podemos identificar en muchos sentidos. Me encantó. Ese libro de cuentos, tengo por ahí otro de la autora que este año sí o sí me lo voy a leer para seguir con ella porque me encantó. Y pasando a mis peores lecturas, coincido con Alex con El hombre que amaba a los perros, porque para mí también se me hizo innecesario muchísimo de lo que venía ahí. Siento que la historia, yo ya había leído a Padura, yo no lo compré en físico porque yo sabía que Padura y yo no somos amigos, no nos llevamos bien. Entonces decidí, por la paz de él y por la mía, nunca volvernos a encontrar en nuestros caminos, porque yo creo que le zumbaban los oídos al pobre Padura cada que yo leía su libro, porque es que el libro pasado, se los juro, me quedaba dormida. Intenté con audiolibro, intenté con el libro, intenté leer y escuchar y yo me quedaba dormida. Y con este libro me pasó exactamente lo mismo. O sea, de hecho yo lo agarraba para dormir en la noche, que decía no puedo dormir, agarro el Kindle y me pongo a leer y me quedaba dormida. Se me hizo tedioso, se me hizo pesado. Entiendo mucho a las personas que les gustó porque también hablaban de que son temas que ellos desconocían, son cosas que no tenían como cercanas. Y yo conocía varias cosas, yo creo que en una por ser mexicana y porque pues es algo que se cuenta aquí, y la otra porque pues también lo que yo estudié también me llevó a conocer la historia de él. Era como, a mí no me estás diciendo nada nuevo, pero entiendo perfectamente cómo a las personas que no conocían esta historia les gusta y les llama la atención y todo. Pero hubo un libro peor que ese. Y aquí no sé qué tanto hate voy a tirar. ¿Viste sus cachetes para el sonrojo? Es un libro también de no ficción. Yo soy una persona que está muy interesada en leer todo lo que hay alrededor sobre las autoras, ¿no? Sobre los textos que se hacen, las investigaciones, todo eso como parte de mi trabajo también, pero también por un interés, bueno, más bien en mi trabajo nace por un interés propio que después se convirtió a trabajo, pero buscar esta información, leer este tipo de libros es una de las cosas que yo estoy todo el tiempo ahí buscando. Es un libro de no ficción que se llama Del silencio al estruendo, cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, de Sara Sefcovic. Yo llegué con expectativas no altas, altísimas a este libro, porque donde yo me lo encontré, donde lo recomendaron, decían que era como darse cuenta de todo lo que está pasando con las autoras, de cómo llegaron aquí, de toda esta situación. Y yo dije, wow, este es un libro que seguramente me va a dar mucho para mi trabajo, pero también me va a dar mucho para mí. Y resulta que no. Todo lo que la autora pone en ese libro es exactamente todo lo que está mal. Aquí suena de fondo, todo se derrumbó. Exactamente. Porque, vean, había partes donde la autora decía como, no sé, esto lo escribió una autora, está mal. Está mal porque eso es autoficción y así, y debería de hacerlo como fulanito de tal, que fulanito de tal lo hace excelente, ¿no? Entonces, ¿saben qué es lo peor? Que uno ve y lo que criticó en la autora es lo que enaltece en el autor. Yo era como, ok, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué en uno lo enalteces y en
otra lo pones como malo. Entonces, la verdad fue muy frustrante estar leyendo ahí. Lo único bueno de este libro fueron 2 cosas. Una, que cuenta unas cosas terminarlo sin leerlo ahí. No, una que cuenta ahí cosas como con Carlos Fuentes, como muy interesantes, y la otra es que da muchos nombres de autoras que yo no conocía. Entonces fue sacar una lista de autoras que yo no tenía en mi radar y que ya estuve buscando y todo. Eso es como lo único bueno. Yo diría que ese fue como mi peor lectura más que El hombre que amaba a los perros. Y ya por último, para irme con mi decepción, coincido con Alex con Mircea Catarescu, porque todo el mundo me dijo que era el escritor, lo mejor de lo mejor. Era, bueno, no hay en la faz de la tierra nadie que escriba como él. Él, nadie, nadie, o sea, es que ni el Nobel va a ser, o sea, va a retribuir tanta hermosura, tanto arte. Sí, y entonces eso fue para mí como, yo creo que tenía expectativas demasiado altas con el autor y cuando yo lo empecé a leer fue como de, no estoy encontrando la magia, no estoy encontrando lo increíble, me está aburriendo muchísimo, no lo estoy disfrutando y coincidió con que yo estaba en Colombia. Los libros que yo leo para trabajo nunca los abandono, eso es como una regla que yo me pongo porque pues al final son libros de trabajo. Y esta vez dije con todo el dolor de mi corazón, tuve que ir con mi jefe y decirle, no se va a poder. La verdad, no, no ¿Cómo pude, va a no tener? puedo. Es la primera vez que te voy a quedar súper mal, pero no puedo con este libro, ¿no? O sea, yo decía, ¿estoy aquí sufriendo leyéndolo o estoy disfrutando mi viaje? Prefiero disfrutar mi viaje. Así que esa fue una de mis grandes decepciones. Y por ahí hubo otra decepción que también es de no ficción. Como ven, y eso es algo que también me he propuesto en los últimos años, a leer cosas de no ficción, porque creo que a veces como lectores solemos dejarla un poquito de lado, como cuando nos metemos mucho en la ficción, dejamos muy de lado esta situación. Y una de las cosas que yo estaba leyendo de esta de no ficción es igual de las autoras del boom. Es que la verdad ya no me acuerdo cómo se llama el libro, lo tengo por allá, que era como las autoras olvidadas del boom o algo así, de una escritora que yo ya había visto muchas entrevistas de ella, que había hecho también conferencias sobre el boom latinoamericano, sobre todas estas cosas que me parecían súper interesantes lo que ella llegaba a compartir. Cuando vi que salió ese libro, corrí a comprarlo. O sea, literal, la editorial ni siquiera había anunciado que ya estaba cuando yo ya estaba así en la librería de dénmelo, ya ahora mismo. Y fue una decepción, lo dejé también porque justo les digo, o sea, yo tengo claras ciertas cosas y una de ellas es el no llevar este tipo de cosas como explicar la historia de las autoras a través de sus relaciones con los hombres. Por ejemplo, Silvina Ocampo, Borges, su esposo, y es como Silvina Ocampo es ella sin necesidad de tener a los otros dos ahí, ¿sabes? O sea, sin de tener la validación de los otros dos, ella existe y tiene muy buena literatura. Y era explicar su vida a través de eso, ¿no? Caer en estas cosas de que las mujeres escriben autoficción, caer en estas cosas de darle voz, por ejemplo, a María Luisa Bombal y dedicar prácticamente todos la parte donde habla de ella, de cómo casi le dispara a su expareja, ¿no? O sea, casi lo mata. Y es como, es que María Luisa Bombal no es ese suceso. Puedo entender que eso impactó en su escritura, pero no es eso. Ya no se reduce a eso. Y lo sentí así. Pero de todos modos, es un libro al que voy a volver y voy a terminar porque quiero hacerme como una idea más clara de lo que hizo. Sobre todo quiero leer qué puso de Alba Luciángel. Y ahí sí me va a conocer si le puso cosas malas a mi Álvaro. Ya, tengan cuidado con esa furia mexica, por favor. Y pues así fue mi año lector y ahora me gustaría, Alex, que contáramos un poquito como cuáles son nuestros propósitos, lo que queremos hacer este 2026, lo que no queremos hacer este 2026 como lectores. Bueno, digamos que en mis despropósitos, primero, no leer a Vargas Llosa. Ese es uno de mis propósitos de vida, de todo, o sea, y digamos que cuando digo no Vargas Llosa, no leer Señor, definitivamente Pero ¿por qué? Si son la base de la literatura. ya con que yo no lea a Vargas Llosa no va a dejar de vender, o sea, su familia no va a dejar de recibir royalties porque tiene 50.000 admiradores. A ver, tomo a Vargas Llosa porque para mí es como el símbolo de muchas cosas negativas en el mundo de la literatura, independientemente que el señor escribía muy bien, eso sí, no lo vamos a negar, o sea, aquí a cada cual su cada quien, pero yo sí soy de las personas que no separan obra y autor, yo sé que van a decirme, pero entonces según eso usted no podría leer nada, déjame
déjame con mi amargura, con mi bilis, yo veré. Pero digamos que no, lo que yo como lo hemos hablado y lo hemos mencionado en el anterior capítulo, pues sí, al igual que con Viole, leíamos clásicos, pues ese era el objetivo de toda nuestra formación, ¿no? Finalmente, pero me di cuenta que hay que darle oportunidad a otros autores, a otras autoras, definitivamente hay voces muy, muy interesantes. He leído grandísimos libros por recomendaciones, por descubrimientos, por indagaciones que me han dado la vuelta. Y sí me está pasando que en este momento yo me asomo a un clásico y me aburro, afortunadamente. Entonces, digamos que mi primera meta es no acercarme a los clásicos tanto, aunque bueno, ahorita creo que vamos a leer la Odisea. Sí. O sea, ya ves que no va a leer clásicos, la Odisea. Pero digamos que sí, o sea, porque quiero darle espacio y ahí viene mi propósito 2, diversificar. Definitivamente quiero seguir ampliando a leer más mujeres porque definitivamente la mirada femenina es súper importante, tiene cosas, o sea, yo cada vez que leo un libro de una mujer o escrito por una mujer, me voltea como decimos en Colombia, nos voltea la torta, o sea, nos cambia la perspectiva de muchas cosas, ¿sí? Incomodan, cuestionan, preguntan, indagan, hurgan, ¿cierto? Me llama la atención. También quiero mirar eso porque es que, digamos que en los últimos años, y siempre pasa cada vez que viene todo el debate del Nobel de quién va a ser el próximo Nobel, y siempre son los mismos 3, 4, 5 gatos, y yo por lo menos me pregunto, o sea, literatura en China, no hay literatura en Mongolia, no hay literatura en la India, no hay literatura en Malasia, no hay literatura en Tailandia, no hay literatura en Mauritania, en Libia. ¿Por qué no estamos leyendo autores que no sean desde de lo que ya hemos dicho, Europa, Norteamérica y los 5 o 6 latinos que siempre conocemos? Y más en un mundo tan complejo como el de hoy. Es súper importante que nosotros, por ejemplo, podamos leer literatura en África. África, que es un continente que es tan complejo, tan grande, tan antiguo, que tiene unas tradiciones, que tiene muchísimas sociedades, que ha pasado por 50.000 cosas. No puedo creer que no haya alguien más que los surafricanos blancos como Coetzee o eso. No estamos diciendo que, ay, qué tan malo Coetzee. No, sino que más allá de ellos, más allá de un personaje de 50.000, me encantaría mucho más literatura LGBTIQ+, que a mí me parece que es súper, o sea, es interesantísimo lo mismo. Ver esas otras miradas, ver esos otros sentires. La literatura hecha desde las comunidades indígenas, pasadas, actuales, o sea, nuestros países todavía tienen una presencia indígena súper importante que la hemos soslayado, la hemos ridiculizado, la hemos minimizado y creo que hay mucho que decir, definitivamente hay mucho que decir, hay mucho que leer sobre el tema. Literatura afro, tanto, pues insisto, tanto africanos como afrodescendientes, que igual también es otra perspectiva, es otra visión, es otra mirada que es importantísima. Y digamos, ese sería como mi segundo propósito. Y el tercero, una de las cosas que me ha hecho a mí cuestionar mucho, mucho, mucho lo que leo ha sido el hecho de que por lo menos aquí en Colombia la figura de García Márquez ha opacado, es un fenómeno muy raro, ¿no? Porque a la vez que pone a la literatura colombiana en el mapa, termina opacando, no él, sino pues todo lo que se mueve alrededor de la figura de García Márquez termina opacando, eclipsando a otros escritores y a otras escritoras. Hoy en día están de moda ciertos escritores, ciertas escritoras que no voy a mencionar, pero hay una camada de nuevos escritores, o sea, de nuevos autores, de nuevas autoras que están rompiéndola, están haciendo cosas muy interesantes, que están cuestionando, están preguntando, están haciendo otras escrituras que nos están preguntando desde las regiones, desde las etnias, nos están moviendo el panorama. Y hay o sea, están pasando cosas bonitas en la literatura colombiana. Yo creo que en la literatura de todos nuestros países. Entonces, en mi caso, quiero también como meterme por ese ladito porque quiero tomarle el pulso a lo que está pasando en este momento en mi país. Obviamente sin descuidarlo de otros lugares, pero también me quiero centrar en eso para salir de más allá de García Márquez, Vázquez, Bonet, Pacio Lince, o sea, ir hacia otros rumbos y también como descubrir, atreverme a descubrir qué es lo que se está haciendo en estos días. Y ahora, tu turno, comadre. Pues mira, yo creo que por eso somos amigos, porque voy un poco en el mismo camino, ¿no? Como yo les dije, o sea, cuando me di cuenta que yo no leía autoras, real, mi librero había menos de 20 libros escritos por mujeres. Y créanme que tampoco es que yo tuviera 50 libros en mi librero. Tenía muchísimos libros. Para mí era como, wow, no puedo creer que no esté acercándome a estas escritoras. Cuando me hice consciente de eso, yo me di cuenta y eso es algo, no sé, o sea, aquí se los voy a yo a contar como mi experiencia y si a ustedes les sirve de algo, utilícenlo. Pero en mi experiencia yo necesito ponerme como ser muy consciente de estas cosas, de estos
esos cambios, porque para mí es muy fácil dejarme llevar por lo que el mundo hace y dice. ¿Por qué? Porque si yo entro a una librería, ¿qué libros son los que ustedes encuentran de entrada? Clásicos, estas novedades de las que todo el mundo habla, las cosas que publican, por ejemplo, estos grandes editoriales como Penguin, como Planeta y todas las demás subeditoriales que tienen a su cargo. Y claro que esos son los libros a los que nosotros tenemos acceso, porque son los que son más fáciles de encontrar, porque son los que podemos ver. Cuando queremos ir más allá de eso, como yo les decía al principio, como cuántas autoras o autores africanos hemos leído en nuestra vida. Creo que la mayoría, como el común, es que no los leamos, y esto sí está documentado y esto hay estadísticas, que Latinoamérica lee más estadounidenses e ingleses. Vean que nosotros como latinoamericanos estamos leyendo otras voces que ni siquiera son las que están en nuestro país, las que nos pueden confrontar o las que nos pueden o con las que nos podemos identificar. Para mí sí es importante tener como metas muy claras, ser muy objetiva en lo que quiero, porque eso me ayuda a justo guiar mis lecturas. Esto me sirve a mí. Yo veo un año y veo cómo lo hago de manera normal, y yo me doy cuenta en ese caso, por ejemplo, de que yo no leía autoras, y cuando me puse la meta de leer más autoras que autores, lo logré, y a la fecha, o sea, este año, el año pasado más bien, leí 81% de mis lecturas fueron mujeres y me siento muy feliz. Y lo que resta fueron libros que por trabajo tuve que leer escritos por hombres. Y no me arrepiento porque para mí es importante pagar esta deuda histórica que yo tengo como lectora con las autoras que no leí durante muchísimos años de mi vida. Esa es una meta que tengo muy clara, que tengo muy presente a la hora de escoger mis lecturas que yo puedo escoger. Como les dije, otras son las que tengo que leer en mis clubes y en mi trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que tengo ahí como muy clara, de leer más autoras. La otra, como bien decía Alex, también se trata de diversificar las lecturas, porque claro, yo también fui esta lectora que solo leía autores ingleses y estadounidenses, porque era lo que nos daban, ¿no? Porque es lo que tenemos más fácil acceso, como les dije. De ser consciente de expandir mis horizontes geográficos me ha hecho encontrar cosas que yo he disfrutado como no tienen idea. O sea, por ejemplo, este año no, el pasado más bien, leí a una autora que se llama Ana Istaru, que es costarricense, que escribe teatro, y me pareció increíble lo que leí de ella, lo que encontré de ella, y dije, bueno, yo no leo autores costarricenses, ni autores ni autoras. Esos son países que tengo como muy olvidados también. Y encontrar estas cosas, encontrar a la autora, leerla, me ha parecido como algo increíble. En mi cabeza, en mi ideal es leer más, salirme más de esto. Y como les dije, yo tengo como 4000 retos que me pongo al año de lectura, y uno de esos es el reto de leer Latinoamérica, obviamente enfocado solo en autoras. Por mes puse 4 países que puedo elegir, y mi idea personal es elegir de esos 4 países el que no haya leído, porque claro, si esta es México y Costa Rica, pues obviamente voy a encontrar súper fácil qué libros leer de México, pero Costa Rica es una literatura a la que no me acerco tanto, pues trataré de leer a esas autoras. Y también, como decía Alex, o sea, expandirlo más allá, leer más autores asiáticos, leer más autores africanos, de Oceanía, como les dije. O sea, yo buscando autoras de Oceanía me encontré con una que pienso leer, porque como bien decía Alex, otra de las cosas que quiero es meterme a estas lecturas de lenguas, idiomas indígenas, no solo de nuestro continente, sino que, por ejemplo, yo me encontré una de Oceanía, que la autora realiza sus cuentos a través de esas leyendas o esa cosmovisión que se tienen en ciertas regiones. Y me parece muy interesante, o sea, porque ¿cuándo me voy a acercar a esos textos? ¿Cuándo voy a conocer esas cosmovisiones? Porque no es algo que yo tenga aquí a la mano, ¿no? Ese es uno de mis retos, como ponerme este tipo de lecturas, expandir mis horizontes. Y una de las cosas que yo me puse y que sigue siendo como parte de mis retos, que les digo, estas consignas súper raras, está leer autoras afrolatinas, sobre todo afrolatinas porque son más cercanas para mí, una, y dos, porque justo el año pasado me puse esa meta y fue como, no conozco, o sea, no conozco autoras, no las he leído. Dejen ustedes que no las haya leído, no conocía a autoras. Me puse a la tarea de investigar, de conocerlas, de leerlas y empezar a experimentar como esa parte de leerlas a ellas. Me pareció muy interesante. Y también el hecho de explorar otros géneros, porque como les dije, me gusta explorar también. Yo no soy muy
buena leyendo poesía, pero quiero intentarlo, quiero seguir intentándolo. Me gustan mucho los cuentos, entonces tampoco los quiero dejar de lado. La novela es lo que más leo, pero también hay otras cosas que quiero leer. Quiero leer no ficción, quiero leer biografías, quiero leer, no sé, ensayos. Todo eso me gusta. Me propongo generalmente uno por lo menos, uno de poesía, un libro de cuentos, un libro de no ficción, por lo menos uno de cada uno. Pero regresando a lo de autoras afrolatinas, porque de ahí voy a partir para lo siguiente que les vamos a contar, y es que cuando yo me meto a hacer esta investigación de leer autoras afrolatinas, dije, wow, ¿cómo puede ser posible que no tenga nombres yo, que no sepa, que no conozca estas autoras? Y cuando las empiezo a encontrar, porque estuve preguntando y todo, fue como, ¿por qué no nos hemos acercado a estas autoras? Porque estas autoras siguen en ese margen, en esa periferia de la literatura del gran canon, ¿por qué las seguimos dejando hacia afuera, no? Y no solo autoras, sino autores también. Y ahí me di cuenta que me hacía falta otro espacio donde leer, otro espacio donde explorar estas voces. Y de ahí nace la idea de crear el club de lectura de otras voces. ¿Por qué? Porque como les dije, yo ya tengo un club de lectura donde solo leemos autoras en mi club, pero me hacía falta otro espacio donde leyéramos cosas que se salieran del canon o que fueran autores, autoras que en algún punto de la historia fueron relegados del canon o quedaron fuera por alguna situación, o que también son autores o autoras que se conocen muchísimo en su país, pero fuera de ese país nadie conoce de ellos. De ahí nace la idea de crear el club de otras voces, que después obviamente esto evolucionó hablando con Alex, porque Alex siempre ha recibido mis podcasts de mis audios de 1000 minutos. ¿En qué va el récord? ¿27 minutos? No, 35, creo 36. Superamos la Ya. barrera de los 30. Bien, bien, vamos Sí. bien. Entonces, como verán, tenemos podcast entre nosotros y fue como, pues, ¿por qué no hablar de esto que hablamos entre nosotros, de esto que nos cuestionamos afuera, en otro espacio? Y crear un espacio donde podamos justo eso, confrontarnos, cuestionarnos y no solo cuestionar la lectura como tal, sino también cuestionar por qué esas cosas me incomodan, por qué hay lecturas que no hacemos porque nos molestan, nos incomodan, qué es lo que pasa ahí realmente para que nosotros lleguemos a ese punto de incomodidad. Creamos este espacio donde pensamos justo con el club leer autores y autoras que en algún punto han sido relegadas y en este podcast hablar de esos temas que a nosotros también nos parecen interesantes y cuestionarnos. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos claro, y esto lo hemos ido aprendiendo en el transcurso de la vida, de golpes y demás, que no hay una verdad absoluta. Es bueno cuestionarnos nuestra forma de pensar porque eso también nos hace ser críticos no solo con lo que no coincidimos, sino también con lo que nosotros creemos. Ser críticos con las posturas y no casarnos con una porque luego pues precisamente uno se va a los extremos y termina cayendo en lo mismo que criticabas antes, ¿no? Eso también es algo que queremos hacer nosotros, no solo con el podcast, sino también con el club, ese cuestionar todo y tener claro que no existe una verdad absoluta, ni existe, como decíamos cuando empezamos a compartir nuestros datos de lectura, que no existe una meta real, o sea, no eres mejor lector si lees 1000 libros al año y no eres mejor lector si solo leíste uno, pero crees que lo leíste a profundidad. No, no tiene nada que ver una cosa con otra y justo también ese es nuestro plan como, pues eso, cuestionarnos nosotros, pero también quienes formen parte tanto de quienes escuchen el podcast como quienes formen parte de los clubes de lectura, que existe en ellos ese cuestionamiento, que ustedes también cuestionen lo que estamos diciendo, no crean todo lo que nosotros decimos. Vengan y cuestionenlos en los comentarios, vengan y díganos que sí, que no, porque eso es lo que enriquece precisamente a todos los que formamos parte de esto. Es que precisamente para apoyar ahí el punto, creo que para mí uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad es que no escuchamos. Estamos en un momento histórico donde las redes sociales permiten crear esta burbuja individual que nos hace pensar que el mundo funciona como nosotros creemos y que el mundo responde a las lógicas que nosotros manejamos. Creo que, y con Viole lo hemos visto, lo hemos analizado, eso ha llevado también a que esta idea de que hay literatura en letras mayúsculas y que es esa literatura la que debe ser leída, le ha hecho mucho mal al mundo de los lectores, porque te condena, digamos, de cierta manera a que tú tienes que seguir este canon del que hemos hablado y le niega la posibilidad a las personas de leer otras cosas, de leer otros géneros, hay tanta variedad, o sea, cada día cuando nosotros escuchamos todas las recomendaciones que hace la gente que está a nuestro alrededor, uno se aterra, se asombra la cantidad de libros, de autoras, de autores que hay, géneros, hay una
cantidad de cosas que están pasando desapercibidas y que en últimas son el arte que es expresión y es expresión personal, pero también de un contexto y le permite a uno, o sea, cada vez que tú abres un libro, estás entrando en un mundo, ¿cierto? Para mí la verdadera literatura es la que te mueve, la que te centra, la que te voltea, te da 3 vueltas y te tira al piso y luego te levanta y te reconforta, porque creo que eso, o sea, eso lucha contra esta idea que yo he venido pensando de que estamos en una cultura del confort. Yo solo hago, solo leo, solo consumo lo que me genera a mí un bienestar. Obviamente no es que uno siempre, o sea, no es que sea sano buscar cosas que te hagan daño, sino que me refiero a que yo leo libros que hablen de las cosas que a mí me gustan. Y entonces eso hace que cualquier tema o cualquier forma de expresarlo que no sea la que me gusta, yo automáticamente le diga que no. O que, por ejemplo, es un género que yo no leo. O sea, digamos, yo solo leo ciencia ficción. Entonces, pues si me proponen leer autoficción o ensayos o poesía o teatro, no lo hago porque pues es que yo solo leo ciencia ficción y porque es lo único que me gusta y además solo me gusta la que tiene que ver con viajes en el tiempo, cosas así. Yo creo que hay que desafiarse, yo creo que hay que descentrarse, hay que escuchar o sea, otras voces, por eso es que le ponemos el nombre al club y a este proyecto ese, o sea, es otras voces, porque eso le permite a uno ver el mundo desde otra perspectiva. Y cuando tú haces eso, tú comienzas a pensar de manera diferente y comienzas a ampliar la comprensión de las cosas y te desafía y te obliga a ti a también argumentar el por qué me gusta lo que me gusta y por qué no me gusta lo que no me gusta, que son cosas que muchas veces uno no se pregunta. Y también ahí yo creo que una de las cosas como importantes es también como el camino lector de cada uno, ¿no? Porque lo decíamos, claro, obviamente todos llegamos a estas lecturas porque son las que más se conocen, porque son las que escuchamos, las que tenemos un acceso más fácil. Y como decía Alex, también es bueno nosotros salir de esa zona de confort, no solo de confort de leer cosas diferentes, sino también confort de quiero leer algo, no busco y lo primero que me salga, ¿no? O sea, o lo primero que encuentre en la librería que sea algo conocido, porque es lo que vamos a encontrar en estas grandes librerías y demás. Y también creo que otra cosa que queremos tener muy en claro con estos, tanto con el club como con el podcast, es desafiar lo que se espera, ¿no? O sea, lo que se espera que haga uno. Como decíamos, en este caso nosotros propusimos unas lecturas bimensuales porque también nuestra carga de trabajo, nuestra carga de otras cosas que tenemos, otros clubes a los que ya pertenecemos, pues no nos permiten hacer lecturas cada mes, cada semana, no sé, leernos 2 libros por mes, pues no, nos encantaría, claro, por supuesto que nos encantaría leer mucho más, pero el tema aquí es que también es eso, o sea, ir con calma, porque creo que también estamos en un punto donde todo es rápido, todo es producir, todo tiene que salir. Y lo mismo les decimos con el podcast, a nosotros nos gusta hacer este tipo de cosas, pero nos propusimos y eso lo tenemos muy claro él y yo, y es que se va a grabar el podcast cuando los 2 estemos bien, cuando los 2 tengamos ganas de hacerlo para que lo disfrutemos y no sea un martirio decir, ay, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que llevamos más de 1 hora hablando, no sea como, ay, ya estoy harta de hablar con Alex aquí, ¿no? El plan es ese, o sea, disfrutarlo y por eso tampoco les vamos a prometer sacar un capítulo por semana, un capítulo cada 2 semanas o un capítulo cada mes, porque la verdad no sabemos cómo va a ser nuestro ritmo, pero sí les prometemos que cada capítulo va a ser uno que nosotros disfrutemos, que sea un tema que a nosotros nos interese compartirlo con ustedes, cuestionarnos esas cosas, platicarlo y que siempre van a tratar de ser grabados en el momento en que mejor estemos los 2 para que también sea algo que disfrutemos y que también nosotros podamos compartir con ustedes, porque aquí voy a aprovechar para agradecerles a todas las personas que comentaron en el video pasado, en el podcast pasado. Lo disfrutamos mucho, nos emociona, nos gusta. La mayoría son personas que ya conocemos, con personas con las que ya hemos compartido en otros momentos, entonces es muy bueno como también saberles ahí y tampoco es nuestra intención que esto se vuelva el hitazo de la vida porque no va por ahí, solamente queremos compartir con ustedes nuestras apreciaciones de la literatura, lo que nos remueve, lo que nos mueve y como dice Alex, si a nosotros nos gustan estas historias que nos desgarren, pues es lo que vamos a hablarles a lo mejor aquí, ¿no? Pero también es bueno que ustedes nos digan, oigan, a mí no me gusta esto, me gusta más la lectura así, de esta forma, yo disfruto más tal cosa, porque es válido y es bueno y está bien. Y es, o sea, y eso, y son bienvenidos todos los comentarios, o sea, es importantísimo para nosotros que este podcast genere reflexión, genere preguntas. Aquí nosotros no estamos pontificando, si decimos que X o Y nos gustó o no nos gustó, no es para que nos aplaudan como focas o nos apedreen
porque no, o sea, sino es reflexionar, es pensar, es escucharnos en ese sentido, tratar de darnos ese espacio que la vida actual no nos da para pensar y reflexionar. Por eso digo, si tú lees 20 libros al día, chévere, sigue así, nunca cambies, pero sí, o sea, si eso ritmo de lectura te da espacio para pensar, chévere. La lectura tiene que ser algo para eso, para que no te deje indiferente. Para mí, yo creo que el peor pecado que tiene un libro es que me deje indiferente, que lo leí y, bueno, ya terminé. ¿Quién tiene hambre? La literatura tiene que generar cosas internamente y el podcast que estamos haciendo lo que busca también es eso. Ustedes se pregunten, que ustedes cuestionen, que tengan esa posibilidad, que no tengan miedo de decir, no estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron o "Uf, estoy súper de acuerdo, pero creo que hay que matizar o yo agregaría tal cosa o no me parece o ustedes se están contradiciendo porque dicen una cosa al principio y luego dicen esta otra". Todo eso es muy importante porque en última lo que queremos es que haya comunidad. Aquí no queremos figurar, aquí no queremos ser los divos de los podcasts literarios, todos mamones así que nos inviten a la feria de Guadalajara y otros así firmando autógrafos. No, o sea, eso No. no va a pasar. Queremos comunidad, queremos que ustedes lean, que o sea, nos den recomendaciones, que ustedes comiencen a preguntar por su lado, a indagar. Eso es lo que queremos. Sí, porque en realidad, la finalidad de todo esto es como bien lo dice Alex, nosotros nos cuestionamos entre nosotros y aquí podrán ver que a veces van a darse cuenta más adelante que hay veces que coincidimos 100% y hay veces que es no, yo no pienso nada de lo que tú estás pensando. Y es muy interesante también eso porque pues eso nos lleva justo a pensar, a reflexionar. Y como dijo Alex, aquí nosotros queremos eso, que entre todos reflexionemos, pensemos, digamos, y conocer también perspectivas distintas, porque claro, como también lo mencionaba Alex, el hecho de que las redes nos crean esta burbuja a veces nos sorprende cuando salimos de ella y chocamos de frente con cosas que decimos, wow, ¿en qué momento está pasando esto en el mundo? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Y si todos a mi alrededor piensan igual que yo, pues eso, todos a tu alrededor, pero no el mundo. Es importante eso, cuestionarnos mucho, preguntarnos, reflexionar y como dijo Alex, aquí les esperamos con sus comentarios, con lo que ustedes quieran aportar, si están a favor de lo que nosotros dijimos, si están en contra, si les gustó, si no les gustó, si ustedes ven otras aristas dentro de esto mismo, si ustedes no creen que sean necesarias ciertas cosas o creen que sean necesarias otras que nosotros no creemos. Aquí todo es importante, claro, por favor, háganlo con respeto porque pues también somos 2 personas que sentimos y pensamos y ustedes también no saben a veces que ese tipo de comentarios pueden llegar en momentos no tan bonitos para la persona. Todo con respeto, aquí no la llevamos con calma. Y bueno, pues nada, solo queda recordarles que este podcast va a salir cuando se pueda y como se pueda, que seguimos aprendiendo. 50.000 fallas de sonido, Exacto. de todo. Seguimos aquí aprendiendo. Si ustedes supieran lo de que hay detrás de cámara, de todo lo Entonces, que pasa. ponemos un reto y es cada vez que repitamos, o sea, identifiquen nuestras muletillas y por cada muletilla un shot de trago nacional suyo. O sea, si está en Perú, un pisco sour, México un mezcalito, aquí en Colombia un guarito. Se van a dar cuenta, o sea, seguimos aprendiendo, estamos con toda la tecnología también aprendiendo a moverle, a conocer, a todo eso. Y pues eso, disfrútenlo, disfruten que esperamos que haya sido un buen momento para ustedes, este podcast que los haya acompañado. Y también recuerden que tenemos el club de otras voces, que pueden encontrar toda la información en mi Instagram, que es yo soy Violeot. También nos dijeron que hiciéramos un Instagram del club, pero la realidad es que nos sobrepasa en este momento. La vida está dura. Sí, ay. La de chambear nos la sabemos y, y nos absorbe. Entonces, eso ahorita no se puede. Pero, pues, si ustedes escuchan esto, busquen ahí están ya las lecturas de las próximas 3 lecturas. Una ya la iniciamos, pero si ustedes escuchan esto antes del 15 de enero, todavía se pueden inscribir, que es Mi Cristo Negro de Teresa Martínez de Varela, una autora colombiana que, por alguna razón, este libro dejó de reeditarse y ahora con la Biblioteca de Escritoras Colombianas se volvió a reeditar y me parece una historia súper interesante, me parece algo muy importante para ir conociendo. Una autora también que ahora que he ido investigando sobre ella me doy cuenta de lo interesante que es su vida, no quiero decir esta palabra porque siento que todo el mundo la repite, de lo guerrera, voy a decir, que fue la autora para sobresalir en un mundo donde pues no se le daba la oportunidad por ser una persona afrodescendiente, por venir de una clase no la mejor. Me parece como muy interesante todo lo que podemos encontrar de ella y también la historia que nos cuenta. Entonces, se pueden unir a este club todavía si lo escuchan antes del 15 de
enero. Si lo escuchan después, pues vienen otras 2 lecturas que ahorita no me acuerdo cuáles son, pero es un autor brasileño, Machado, y Machado, con sus cuentos, un autor del siglo XIX de Brasil, donde sus cuentos hablan sobre la esclavitud, un autor afrodescendiente. De Joaquín María Machado de Asís. Exacto. Este autor afrodescendiente, también brasileño, que habla de la esclavitud en Brasil, es un autor que sabemos que es muy conocido allá, pero fuera de Brasil yo le he preguntado a muchas personas y solo una persona que vivió en Brasil me supo decir que sí, que era top. Súper famoso allá. Ajá. Y el tercer libro va a ser Hazel Robinson Abrahams, una escritora que es un seudónimo, que es una escritora colombiana, y con ella vamos a leer. No give up, man. No te rindas. Exacto. Este libro habla sobre, ella escribe sobre la isla de San Andrés en Colombia y sobre cómo toda esta situación que ha pasado ahí, ¿no? Desde las corrupciones, el turismo, el desplazamiento de las personas y todo lo que hay alrededor de ahí. Ella habla mucho sobre esa isla. Y ya veremos, también es una autora afrodescendiente, como se dieron cuenta. Este primer ciclo lo quisimos hacer de autores afrodescendientes. Ya el próximo ciclo lo definiremos pues cuando ya se vaya acercando la fecha. Pero ya tenemos por ahí un par de propuestas. Queremos seguir en Latinoamérica este año por lo menos, pero después, como les dijimos, expandirnos, irnos para otras latitudes, irnos para otros géneros, para otras cosas. ¿Por qué no leer ensayos? ¿Por qué no leer cuentos? ¿Por qué no leer poesía? Meternos a otros géneros también sería muy interesante. Y pues nada, ahí les esperamos si se quieren unir, si quieren conocer más a fondo, ahí nos escriben en Instagram o nos dejan un comentario por acá y con mucho gusto les respondemos para que ustedes se puedan unir al club. ¿Algo más que quieras comentar, Alex? Nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y como siempre aquí dispuestos al diálogo y a la parlada con mucha, mucha, mucha emoción y mucha honestidad y todo lo demás. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo podcast que no sabemos cuándo será. Volvemos a decirles que una disculpita por cuestiones de audio o lo que sea porque estamos aprendiendo. Feliz año 2027. No, no creo. Por si acaso. Muchas gracias, Alex. Un abrazo, Viole, y a todos y a todas y a todos. Nos vemos. Chao.